¿Quién sabe qué es? Ah, ya nos... ¡Oh, qué bárbaro! Sí, es muy caprichoso esto, Fer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Estoy sudando, déjame decirte, porque estoy tratando de entrar desde mi teléfono móvil desde 10 minutos antes de la hora. Ajá. Ya habíamos hecho la prueba, Ujú. pero no sé qué pasó, que no sé, no me conectaba y no me quería meter y no quería meter y no quería meter. Ya tengo aquí mi currículum, ya tengo todo, bueno, ya estaba todo preparado, pero la tecnología no tiene palabra de honor. Sí, pero se pudo, lo resolvimos, ¿no? Lo cual es Sí, mira qué importante. maravilla. Y bueno, para iniciar, agradezco la paciencia de los compañeros que ya nos acompañan y por supuesto también agradezco tu paciencia, Fer. Pero bueno, lo Gracias. importante es que ya está este encuentro y para iniciar quiero agradecerte a nombre de Carlos y mío, que somos tu Teatro Punto de Quiebre, que hayas aceptado que tengamos esta videocharla el día de hoy. No, al contrario, Pau, muchísimas gracias a ti, gracias a ti, gracias a Carlitos, que además, bueno, tiene muchísimo tiempo que no lo veo desde el Pozo de los Mil Demonios, así que imagínate, ya buen ratito. Sí, ya bastantes años. Pero ¿te Sí, parece que comience hablando un poco de bueno, del material que tú me enviaste, tu currículum? No lo voy a mencionar todo, pero a manera de introducción voy a hablar un poco sobre ti. ¿Te parece? sí, gracias, Pau. Bueno, pues Fernando Pérez Romero, creador escénico e investigador, por supuesto también director y actor de teatro, gestor cultural, ya mencionábamos investigador, y tú has llevado a cabo más de 80 montajes teatrales, operísticos, teatro de vanguardia, teatro contemporáneo, teatro clásico, teatro para niños y teatro de conciencia social. Iniciaste tu formación con estudios profesionales de arte dramático en la ciudad de Toluca en el año de 1986. También iniciaste tus estudios en danza en el año 1979 y has cursado diferentes talleres, diplomados, laboratorios, seminarios dentro y fuera del país, dentro y fuera del estado y por supuesto también del país, con maestros como Rogelio Luébano, Carlos Olvera, Pedro Camel, Graciela Crot, Eduardo López Rojas, Jorge Vargas, Luis de Tavira, entre muchos otros, ¿no? Entonces, eso fue a manera de introducción, porque lo demás tú nos lo irás contando conforme transcurra esta charla. Y por supuesto, a mí me gustaría comenzar, porque yo sé que tienes, híjole, has conocido mucha gente que ha trabajado en el Estado, que tienes además esa experiencia de haber iniciado justo con personas que también empezaron a crear un movimiento artístico aquí en el Estado hace mucho tiempo y que además vienes de una familia que se dedica al arte. Entonces, me gustaría justo que nos contaras cómo es que Fernando Pérez Romero inicia en el teatro y cómo era el contexto en ese tiempo. Híjole, Pau, pues es que hablar de la historia del teatro aquí en el estado de Hidalgo es muy interesante porque tiene muchísimos, vaya, son muchos años ya. Algunas cosas sí me acuerdo, otras cosas ya no me acuerdo muy bien. Pero fíjate qué curioso porque además cuando yo empiezo a hacer teatro fue justamente cuando yo tenía 15 años. Digo, estamos hablando del año de 1980 ay, 80 y tantos, 80 y tantos, 80 y tantos. Y en ese entonces había varias personas que hacían teatro. Entre ellos precisamente estaba Genaro Guzmán Mayer, en ese entonces Uh haciendo -huh. teatro, en lo que ahorita es la Escuela de Artes, era Bellas Artes, Uh -huh. y él ahí justamente daba clases. Estaba también, obviamente, bueno, le decían el Guti en ese entonces. También estaba trabajando en las artes escénicas.
Había otro maestro que estaba dando clases, bueno, tenía un grupo más bien, tenía un grupo de teatro. Él había llegado de Guanajuato, no era de Pachuca, él era de Guanajuato, Juan Manríquez Perdón, era Fer, escenógrafo. ¿Eh? perdón, es que se cortó unos segundos y no escuchamos Okay. a la anterior a Juan Manríquez. Sí, era Guzmán Mayer, justamente. Ajá. De Guzmán Mayer también estaba Juan Manríquez. Ah, ok. Juan Manríquez era un escenógrafo, que además él era pintor, él estudió en la Escuela de San Carlos y hacía unas escenografías muy, muy padres, que además, obviamente, bueno, en ese entonces, ahí estaba justamente mi hermano Daniel, mi hermano Gustavo, incluso también mi hermano Israel, que también hizo teatro ahí en ese grupo, en ese entonces. Y y había otros tantos, pues, que hacían teatro, pero eran realmente muy poca gente que hacían teatro, muy poca gente. Y evidentemente con los recursos más rudimentarios que te puedas imaginar. Entonces, fue muy interesante. Y bueno, cuando yo empiezo justamente a hacer teatro, que fue a los 15 años, fue de manera muy fortuita porque mi hermano Mario, que ya murió, que en paz descanse, él se metió a un grupo de teatro que estaba en la universidad, que se llamaba Teatro Estudio, lo dirigía en ese entonces Arturo Romero. Arturo Romero era muy amigo en ese entonces de Ignacio Sotelo, otro teatrero de la Ciudad de México, ya de escritor, director de teatro, en fin. Y Mario empieza a hacer teatro justamente en Teatro Estudio. Ahí en Teatro Estudio estaba Mundo Lima, estaba César Hernández, estaba Jorge Springfield, estaba, ¿quién más? El maestro Luis Anuar. Carlos Cabrera, Anuar Jotar, y ese grupo además hacía cosas muy, muy interesantes, hacía cosas muy bellas. Incluso, por ejemplo, vi una obra hecha con Teatro Estudio que se llamó Señoritas a Disgusto, en donde salía precisamente mi hermano Mario. Salía con dos actrices que eran en ese entonces buenísimas. Era Leticia Farfán, que era muy chaparrita, pero que en escena era enorme, era gigante, era enorme. Me encantaba cómo actuaba esta mujer, Leticia Farfán. Y Blanca Estela Patiño, hermana precisamente de Patiño, del teatro, de la gente que ¿Del está técnico? trabajando exactamente, el Oh, no. técnico que trabaja en el consejo, de Alejandro Patiño. Su hermana, Blanca Estela, estaba justamente actuando en esa obra, en Señoritas a Disgusto, y salía mi hermano Mario precisamente saliendo de un viejito. Entonces, yo vi esa obra y veía las obras que hacía Teatro Estudio y a mí me encantaban, eran obras muy, muy buenas, dirigidas precisamente por Arturo Romero, que además era muy buen director. Eh, y después, bueno, se deshace el grupo, Arturo se regresa a México, y entonces ese grupo se deshace de estos actores y actrices, y algunos pues ya dejaron de hacer teatro, otros lo hicieron en sus escuelas, y otros, por ejemplo, como Jorge Skinfield, formó en ese entonces el grupo Hecho en México, se llamó. Y ese grupo fue al que yo entré, pero además en Hecho en México, Arturo Romero invitó a César Hernández, invitó a Nidia Ramos, bueno, Nidia Ramos también, la que fue en algún momento encargada del Secult, estaba en teatro también, estaba Alejandra Ostoa, que es maestra, estaba Etelvina, ¿cómo se veía? Ni me acuerdo cómo se apellida, pero era una excelente actriz. Estaba Cori, estaba Capetillo, estaba, ¿quién más? Mario, mi hermano, obviamente. Y él fue el que inicia el grupo de teatro Hecho en México con una obra que se llamó Que el Diablo Perdió su cola, Ajá. que era una obra de Jiménez Izquierdo. Entonces,
esa obra la hacen y a mí Mario en una ocasión tenía que salir por cuestiones de su escuela y me invita. Entonces me dice, oye, ¿puedes suplirme? Sí, claro. Hacía dos pequeños papeles. Y entonces a partir de ahí hice estos dos pequeños papeles, fueron mis dos primeros papeles en ese entonces, y Ujú. ahí comencé la travesía a partir de ahí, de ese momento, y bueno, después de ahí descubrí justamente, pero además esto se complementa porque años antes, en 1979, yo empiezo mi formación como bailarín, empiezo con el ballet clásico, con el ballet folclórico, la danza contemporánea, Ujú. y ya en el 84, que es cuando entro, o en 83, 84, que es cuando entro hecho en México, yo ya traía cierta formación de bailarín y Ujú. cierto conocimiento de la escena. Entonces ya no se me hacía tan Ah, yo, bueno, pues. desconocido, Ujú. perdón. Y entonces, obviamente, bueno, pues en ese entonces justamente empiezo y jamás me volví a bajar del escenario. Hasta la Y fecha. entonces, hasta la fecha, y entonces, bueno, tuviste estos encuentros con grandes personajes que ya anteriores compañeros me habían hablado, por ejemplo, de Arturo Romero, ¿no? Que fue como una figura bastante Sí, importante en el estado. mucho. ¿Tuviste este encuentro? Sí. Eh, ¿Tuviste este encuentro con el teatro? Ya no pudiste dejarlo hasta la fecha, sigues. Y entonces, ¿qué representa para ti el teatro? Fíjate que en ese entonces, cuando yo empiezo a hacer teatro, empiezo a ver teatro también en la Ciudad de México. Me voy a la Ciudad de México y empiezo a ver lo que está haciendo Luis de Tavira, por ejemplo, lo que está haciendo Julio Castillo. Me tocó justamente ver las últimas obras que dirigió Julio Castillo. Me tocó ver dos obras que para mí fueron muy significativas y marcaron como un parteaguas. Vi de película y de la calle, dos obras de Julio Castillo, que por cierto en México hay un teatro que se llama Julio Castillo. A mí me tocó Ujú. todavía conocer en ese entonces, en los ochentas, y la verdad es que a mí me marcaron muchísimo esas obras de teatro porque eh, vi lo que era el teatro, lo que se hacía realmente en teatro en la Ciudad de México, a manera de propuestas, porque además en ese entonces Julio Castillo era un excelente director. Me tocó ver obras de Margules, ¿no? Recuerdo una de Margules que a mí me encantó, que se llamó Al filo de las esfinges, eh, que era, salía un actor que todavía vivía, que ya era muy viejito, que se llamaba Augusto Benedico. Era ya muy viejito Augusto Benedico y era muy grande el actor y salió todavía en esa obra. Eh, y me tocó ver obras como La Sonata de los Espectros, por ejemplo, ahí en la UNAM, con Ujú. Lorenzo de Rivas, eh, obras de Ignacio Retes, en fin, empecé a ver mucho teatro en ese entonces y eso pues finalmente me fue moviendo varias cosas y se fue convirtiendo en mi pasión, en mi forma de vida, pues, ¿no? Alguien decía, es que el teatro es mi forma de vida, ¿no? Es la manera de cómo vivo, ¿no? De cómo respiro, de cómo siento, vaya. Para mí fue muy catártico y evidentemente en ese sentido aprendí a sensibilizarme, porque además venía yo de una familia totalmente tradicionalista, ¿no? De una familia que se estaban rompiendo apenas esquemas en ese entonces, y esto fue marcando poco a poco pues una diferencia, no solamente en mi vida, sino en la vida de los que me rodeaban, pues, ¿no? Ujú. ¿Y por qué crees que es importante? ¿Por qué y para qué es importante el teatro? O sea, a partir de toda estos conocimientos que empezaste a adquirir, a partir de la gente que empezaste a conocer, a partir de tu familia, de tus hermanos que se dedicaban y se siguen dedicando, ¿por qué crees que es necesario? ¿Para qué? Mira, esto ya atañe a otro tipo
de cuestiones artísticas, esto es ya no como la escena, sino en la investigación, en la pedagogía. Esto me dio la oportunidad de verlo y revisarlo, pero en la academia. Esto es, una vez que yo empiezo el teatro, pues evidentemente aquí en Pachuca, pues se hacía un teatro, pues con muy pocos elementos, con conocimientos muy vagos en muchas cosas, no había como todo el bagaje que ahora se tiene en relación al conocimiento de las artes escénicas. Y la verdad es que hacíamos cosas muy improvisadas en muchos sentidos. Entonces yo me voy a la Ciudad de México cuando cumplo 18 años. Me hubiera ido antes, pero entonces, como era menor de edad, no vas a, no te puedes ir. Entonces, cuando cumplo 18 años, me voy a vivir a Toluca, y afortunadamente en Toluca estaba la carrera de arte dramático. Y en ese entonces me meto a un grupo de teatro dirigido por Aguilar, y se da la oportunidad en ese entonces de meterme a estudiar arte dramático, y la verdad es que pues eran maestros estaba en ese entonces, por ejemplo, había un director en el Estado de México que se llamaba Carlos Olvera, que después fue director de la compañía de teatro del Estado de México, a la cual también ingresé, me invitaron e ingresé, y esta parte fue otro momento histórico para empezar a establecer conocimientos de manera metodológica. Empecé a hacer prácticamente una metodología en términos artísticos. Entonces, todo esto fue llevando me fue empujando poco a poco hasta llegar justamente al punto de la pedagogía. Esto es, cuando me confronto con la pedagogía, descubro lo que tendría que ser precisamente la importancia de conocer o saber la metodología pedagógica en las artes teatrales. Pero en ese sentido, evidentemente yo no tenía la formación pedagógica, esa fue de manera autodidacta. Esto es, hice todo mi formación o mi creación metodológica de manera autodidacta, y descubro precisamente, empiezo a leer a muchos autores que hablaban precisamente del arte teatral, de las artes escénicas, a gente muy interesante, muy importante, con la que empecé a cambiar el concepto de las artes escénicas, el concepto de la teatralidad, ¿no? Incluyendo al mismo Luis de Tavira, ¿no? Yo recuerdo que Edgar Ceballos hizo una recopilación de tanto directores, actores, pedagogos, y en fin, a partir de ahí empecé a leer a muchísimos autores que me fueron dando justamente una visión de lo que significaba la pedagogía. Esto para mí no era nuevo, porque además mi hermana Alicia, mi hermano Mario, ellos estudiaron para ser maestros, y entonces ellos me orientaban precisamente, incluso cuando yo era adolescente, iba y les daba sus clases a mis hermanos y entretenía a los niños. Sin embargo, la parte de la pedagogía como tal, la fui descubriendo poco a poco, la importancia de entrar en este mundo en el que se pueda compartir el conocimiento. Entendí que el conocimiento finalmente se tiene que compartir. Haces tú tu metodología, creas toda una metodología, pero a final de cuentas la compartes. Hay quienes incluso dando clases son muy egoístas y se guardan muchos conocimientos y solamente te dan unas cosas o una parte. Pero yo entendí que la pedagogía era el arte de enseñar, ¿no? Eh, y eso a mí me gustó muchísimo, porque eso fue parte de mi formación también desde muy chavito. Y cuando yo me confronto a esta posibilidad de compartir los conocimientos, fue maravilloso, porque además ahora, claro, ahora ya tengo otros conocimientos que se fueron sumando, pero entendí precisamente lo que tenía que ver precisamente con el arte
de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esta retroalimentación se da precisamente con las y con los alumnos. Y entonces la verdad es que a mí me parece que el arte teatral o el teatro como tal es vital, es fundamental para que los niños, las niñas, las adolescentes, los adolescentes, las personas en general puedan sensibilizarse, puedan entrar en este proceso de sensibilización, de sentirse, de verse. Y esto, pues evidentemente lo fui complementando con otros conocimientos que fueron sumando desde la parte de la filosofía, desde la antropología, en fin, desde muchas otras áreas, sumando diferentes conocimientos para que esto se diera de manera más específica y que llegara exactamente a donde tenía que llegar, ¿no? Claro. Y también, bueno, esto que hablabas del arte de compartir, una vez que uno tiene los conocimientos, existe una necesidad de poder transmitirlo y que también es parte de la herencia que uno va aportando, que uno va dejando de alguna manera, pues a siguientes generaciones, ¿no? Sí. Y volvemos también a la parte esencial del teatro, que es la parte de la relación humana, de establecer vínculos, de establecer contacto y de sensibilizar, de ser personas que nos aceptamos como somos y que además aceptamos que estamos llenos de emociones, de fracasos, de virtudes, de defectos, pero que finalmente existe este cuerpo que se puede compartir con todo eso. Exactamente. Y yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales porque en la medida que el ser humano se da cuenta, que se da cuenta, que se da cuenta, que puede tener esta posibilidad o esta facilidad de conexión primero consigo mismo, ¿no? Porque finalmente el ser humano es un ser indeterminado, el ser se está construyendo todo el tiempo, está aprendiendo todo el tiempo. Entonces, en este proceso de aprendizaje, me parece que cuando vamos añadiendo todo este cúmulo de información que te lleva primero a entrar en ti, eso es fundamental, ¿no? Ya tienes un punto ganado, entonces tienes parte del proceso de vida pues ya un poco más visualizado, ¿no? Sí. Oye, Fer, y aunado a esto y también vinculado con lo que mencionaste en un principio, ¿no? Bueno, tú dirigiste ya un teatro escolar que fue El Pozo de los Mil Demonios y un programa que está dirigido justo a público infantil y juvenil, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, bueno, y también, perdón, porque por mucho de lo que conozco de ti, también sé que ya coordinaste la Casa de las y los Adolescentes. O sea, tienes toda una experiencia trabajando con niños y con adolescentes y también en la docencia y también en la gestión cultural. Entonces, para allá va esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de seguir generando programas como el Programa Nacional de Teatro Escolar? Híjole, te metiste un tema muy interesante, muy escabroso. Hablar de programas artísticos como el de teatro escolar, me parece que tiene que ver con dos cosas fundamentales. Primero, entender la visión de los que dirigen las políticas culturales en el país, primero, ¿no? Hacia dónde van, hacia dónde se dirigen. Y me parece que ese es uno de los puntos que hay que saber o indagar, desentrañar, porque en muchas ocasiones se ve como si estuvieran peleados los entes del arte con los que dirigen las artes y la cultura, ¿no? Parece haber como una disociación. Y entonces, programas como el de teatro escolar, cuando empieza, se hizo el primer teatro escolar aquí en Hidalgo,
me tocó participar en el primero como actor. Sí, te vi. Carlos, No siempre lo peor es cierto, dirigida por Ricardo Ramírez Carnero. Aquí el punto es que en ese entonces había varias instituciones inmiscuidas. Estaba Bellas Artes, estaba el IMBA, estaba el IMSS. Entonces, eran tres instituciones en las que unas ponían una cosa, otras ponían otra y otra, en fin. Y había un presupuesto bastante jugoso para que se dieran 100 funciones. Pero además, el objetivo es que las niñas, los niños y los adolescentes vieran teatro. Esto es que acercaran a esta población a las artes escénicas. El problema es que ese programa, que era muy bueno, se fue reduciendo cada vez más, cada vez más. A mí me tocó participar en la primera, que es precisamente dirigida por Ramírez Carnero, una obra de Calderón de la Barca, que además era, los textos eran... Además, en mi caso, por ejemplo, que era don Carlos, tenía que decir unos textos larguísimos y para aprendérnoslos, Ricardo nos dio una técnica muy interesante para poder aprendernos los textos de manera muy sencilla. Después viene el segundo teatro escolar, o el tercero, no me acuerdo, dirigido por Mundo Lima, que es precisamente la obra de... además es un personaje maravilloso. El avaro de Molière. Eureka. Después vino la de Avaro y después vino la tercera. El segundo fue la de Avaro. Y la de la tercer ciclo fue precisamente que dirige Mundo Lima esta obra, que precisamente por eso tengo la computadora aquí a un lado, porque tengo aquí tu acordeón. Algunos de los datos que de repente se me van, pero ya la computadora se apagó y no la puedo prender. Pero bueno, entonces viene el tercer ciclo, dirigido precisamente por Mundo Lima, en donde ya apareció la obra. Ahorita te digo cómo se llamaba No, pues es que además, fíjate qué curioso, porque además creo que ni siquiera, sí, como no, sí la tenía yo anotada. Era un personaje de una obra, el que crea el tornillo, el que hace todos los experimentos de los líquidos. ¿Arquímedes de Siracusa? Arquímedes de Siracusa, por Dios. Sí. Bueno, yo hice Arquímedes, ya se me olvidó. El personaje, qué bárbaro. Era un personaje maravilloso, porque además me tuve que dejar la barba, incluso, larguísima, el cabello largo. En ese entonces, a mí me hubiera favorecido muchísimo tener tantas canas como las tengo ahorita, porque estas canas no las tenía yo en ese entonces. Digo, ahorita me las estoy dejando porque además precisamente estoy haciendo otro personaje que después ahorita te platico. Pero bueno. Y después viene el cuarto ciclo, que no recuerdo quién lo dirigió, y luego vino el quinto, y ahí ya me tocó dirigir justamente la obra de El Pozo de los Mil Demonios, que era una obra de Maribel Carrasco, pero previa a todo eso, antes de todo ello, empecé, cuando estaba yo en la Ciudad de México, viviendo y trabajando, empezamos un proceso de investigación de lo que es el teatro para niños. ¿Cómo se hacía el teatro para los niños? Que además era uno de los puntos precisamente de las discusiones de ese entonces que hacíamos en la casa de Eduardo López Rojas, un cineasta que ya murió, que era amigo mío, y su esposa Mara Ibarra, que también era amiga mía. Y en la casa de Eduardo y de Mara hacíamos estas discusiones y estas investigaciones sobre el teatro para niños. ¿Qué significaba hacer teatro para niños? Porque además en ese entonces, en México, en la Ciudad de México, hacían un tipo de teatro en la que salía, por ejemplo, un fulanito que se llamaba Fred Roldán haciendo Pinocho, y hacía un Pinocho como tipo Frankenstein, en donde salía, ¡ay, amiguitos!, ¿no? Y entonces el Pinocho era espantoso, y los niños decían, ¡ay, quiero estar ahí cerca de ese Pinocho! Y entonces, pues evidentemente eso
yo decía, bueno, ¿por qué hacen este tipo de teatro para niños? ¿Por qué no hacen otro tipo de propuestas? Y entonces, ese tipo de, empezamos a investigar para hacer un tipo de teatro diferente hacia los niños. Entonces nos pusimos a investigar, perdón, y entonces descubrimos otras cosas, otra manera de hacer teatro para niños. El Gordo López Rojas, que además es un cineasta de la vieja guardia, que además ya murió, él hizo La mujer de Benjamín, Los Caifanes, en fin, un tipo que hizo mucho teatro, pero además hizo mucho teatro para niños. Y yo, cuando yo lo había visto en el cine, ¿no? Después de haber incluso hecho La mujer de Benjamín, yo le decía, bueno, pero ¿cómo va a ser teatro para niños este hombre, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que tenía un impacto impresionante. Fuimos descubriendo como ciertos hilos que nos llevaban a la conexión con la niñez de manera muy interesante. Pero uno de los puntos que en ese entonces era como el proceso de investigación, lo que aterrizamos es, los niños no son retrasados mentales y ese era el problema. El teatro para niños se hacía como si fueran retrasados mentales. Les hablaban así, ay, amiguito, ¿cómo estás? Los textos eran muy malos, seguían reproduciendo historias terriblemente malas, además reproduciendo todos los estereotipos que conocemos, ¿no? Incluso los estereotipos de género, en fin. De tal manera que nosotros fuimos cambiando justamente este concepto. Entonces empezamos a hacer otro tipo de teatro para niños en el que tratábamos a los niños como seres inteligentes que son, porque además son muy inteligentes las niñas y los niños, muy. Y esto, claro, esto ya después lo descubrí precisamente con otros estudios, con otros autores, sobre la inteligencia de la niñez. Entonces, cuando yo ya llego aquí a Pachuca nuevamente, muchos años después, hicimos una obra que se llamó El robo de los juguetes, que era una obra artesanal en donde rescatamos los juguetes artesanales y los juegos tradicionales, en donde había dos niños, obviamente, una niña y un niño, haciendo todo este juego maravilloso con ellas y con ellos. Entonces, creo que es importantísimo, y creo que no me desvié tanto de la pregunta que me hiciste, pero creo que es importantísimo entender que el teatro para niños se hace igual que el de los adultos, solamente que mejor. Y para continuar un poco con esto de justo el programa de teatro escolar, de la importancia justo de que tengamos programas dirigidos a niños y adolescentes, ¿a qué problemas tú como gestor cultural te has enfrentado precisamente para poder generar programas que incluyan a esta población? Pues mira, uno de los problemas en la gestoría que me he enfrentado es ante la gran cuadratura de las personas que dirigen la cultura, ¿no? Y esto no es un problema solamente de Hidalgo, es un problema a nivel, incluso podría decirte que mundial, ¿no? En muchos sentidos, eh, desafortunadamente escogen a el compadre, el amigo, la amiga del presidente, del gobernador, y como la cultura no les representa un asunto económicamente productivo para ellos, entre comillas, pues generalmente ponen al amigo incómodo, que le deben el favor y ponen ahí a la persona, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, en la gestoría nos enfrentamos a esta gran cuadratura, ¿no? Cuando empezamos a dialogar, empezamos a abrir el folder para poder entender la importancia del arte en la formación de las personas, de la gente,
nos dice, generalmente sus conceptos de arte para muchas de estas personas, pues es, ay, sí, vamos a traer una obrita para entretener a tales personas. Vamos a traer una obrita pero sí me explico, hay como este concepto en el que no hay como no hay conocimiento de la importancia del arte, pues evidentemente ven, su panorama es muy, muy pequeño. Entonces, en esta pequeñez y en esta estrechez mental, pues es casi imposible dialogar o verdaderamente encontrar vórtices que realmente nos lleven nos lleven a buenos términos para aterrizar programas como el de teatro escolar. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Pachuca, en Hidalgo, había un programa que se llamaba Transversales. En ese entonces lo dirigía Lourdes Parga, la secretaría que no era secretaría, era el Consejo de Cultura. Y trajo este festival, ¿no? Este grupo de personas, y se encargaban de traer año con año, organizar encuentros internacionales. Y no traían a una persona, traían a más de 5, casi a 10 personas a nivel internacional para ver cómo se encontraba el teatro a nivel mundial. Había años en los que traían a Hungría, Francia, España, Rusia, en fin, traían año con año a diferentes países. Y entonces, la gente que en ese entonces estábamos dentro del arte, no solamente, además, bueno, a mí me tocó ser becario de prácticamente todo el proceso de transversales y pude trabajar con gente como Álvaro Restrepo, como Joan Oyer, en fin, muchísima gente de muchos países, y veíamos el tipo de arte, el tipo de teatro que se hacía en otros países. Y eso nos daba la oportunidad de poder tener una visión mucho más amplia. En ese entonces, quiero decirte que todavía no estaba el Instituto de Artes de la universidad, que finalmente el Instituto de Artes le vino a dar otro giro, una profesionalización a todo el ámbito artístico, y que fue magnífico. A mí me pareció que es muy bueno, con todas las asegúnes que tiene también una cátedra tan restringida en sentido del Instituto de Arte, pero bueno, no me meto en eso. Sin embargo, yo creo que justamente estos programas, y programas como el de teatro escolar, programas como el de Alas y Raíces, que además en su momento también participé muchísimos años con varios proyectos para teatro para niños y para niñas, creo que son fundamentales. Sin embargo, volvemos a lo mismo y tendríamos que aterrizar con un punto fundamental, que es, en este proceso de gestoría tendríamos que encontrar un diálogo abierto, directo, sin mentiras, sin magias truculentas ni nada por el estilo, que fuera mucho más claro. Y yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales, la claridad en cuanto a las necesidades. Y en el momento que haya esta apertura, me parece que estos programas pueden regresar nuevamente al estado de Hidalgo, porque sí se ha ido perdiendo. Ahora hay una situación muy deplorable en relación a estas vinculaciones con las políticas culturales. Y bueno, también aquí la pregunta es si hay políticas culturales, ¿no? Claro. Sí. Está en mayúscula, bueno, no en mayúscula, está en hasta en fosforescente el signo de interrogación. Sí, sí, porque además incluso quiero decirte que en su momento, cuando entró la nueva administración, pues yo pedí hablar con el secretario para proponerle lo de la creación de la compañía de teatro en el estado de Hidalgo. Y no precisamente para dirigirla yo, sino porque era un proyecto integral. Y me dice el asistente, ¿y para qué quiero hablar con él? Dije, pues para proponerle esto.
pues nunca me recibió y bueno, pues meses después descubro que ya hicieron la compañía de teatro y dije, ah, mira qué maravilla. Entonces, pues me parece que este tipo de cosas pues no se deberían de hacer, pero bueno, se No, hacen y se hacen muy seguido y no solamente para mí, sino para mucha gente que está en descontento. claro. Ah, Fer, Pero ay, sí. De pronto, hubo como un sí cortocircuito. hay como Claro. pausas ahí medio. Pero bueno, entonces sí, me parece que este es lo importante. Sí, creo que también en relación a los dirigentes de los que aplican estas políticas culturales, creo que es importante que tengan también perfil, este perfil en relación a que sepan que es ser un gestor cultural, porque al final de Ujú, cuentas, el frente de la cultura necesita saber qué es gestionar el arte y la cultura, pero necesita conocerlo, y no precisamente que tenga que ser un artista necesariamente, pero sí que tenga conocimientos de administración, de gestoría cultural, de políticas culturales, y una serie de elementos que son fundamentales y no la politiquería que generalmente se da y que por eso, pues evidentemente hay grandes descontentos hoy por hoy. claro. Descontentos, deficiencias, Uh, censuras. uh, Pero bueno, uh, vamos a negras en las que varios estamos por decir lo que pensamos, ¿no? ujú, Y justamente platicaba yo en días pasados con un grupo de personas, entre ellos parte de mi familia, y platicábamos precisamente sobre esta importancia de decir lo que uno piensa. Sin embargo, como estamos en un estado que es históricamente priista, el priismo tiene ciertas prácticas de opresión en la que pues evidentemente opacan, ¿no? Nubilan o hacen una serie de cosas ahí truculentas que históricamente tiene más de 80 años esto, en las que van creando también una forma de pensar en la gente, ujú, una forma de actuar en la gente, en la que evidentemente son personas que se van pues cada vez callando más lo que piensan porque ¿y qué tal si me corren de mi trabajo? ¿Y qué tal si fulanito? ¿O qué tal si ya no me van a dar chamba? O al ujú. ratito ya no me van a dar trabajo. Y por no decir lo que uno piensa, pues mucha gente se calla, ¿no? Pero pues digo, a estas alturas del partido, yo tengo 52 años y quiero decirte que pues ya yo ya no me callo absolutamente. Nunca me he callado, siempre he sido una gente muy autocrítica y además una gente que siempre ha estado en el activismo. Ujú, Y me parece que es importante porque finalmente nos vamos volviendo gestores de nuestros propios trabajos, de las cosas que nosotros queremos hacer y vamos haciendo nuestras propias cosas, pues al margen, en muchas ocasiones, de las instituciones, ¿no? claro. Pero bueno, Fer, se nos está acabando el tiempo y hay dos Sí, preguntas con las cuales no me quiero quedar y que creo que son importantes. Tú también eres sí. director de teatro, has trabajado con muchos actores, has tenido muchos compañeros también. Tú como actor, compañeros también actores y has trabajado con muchos directores. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras, tú cuando diriges, ¿qué es lo que esperas de tus actores, tanto a nivel creativo como a nivel humano, como todo? Claro, mira, hace, um, no sé, unos 20 años que me tocó la fortuna de empezar a dirigir. El objetivo era muy diferente al de ahora. Hace 20 años me interesaba que todo estuviera cuadradito, ¿no? Que el texto, esto es desentrañar el texto de tal manera que pudiera decir lo que tenía que decir, ¿no? Era como Ujú. muy ya hacia el rollo de la metodología, como desentrañar la cosa de la cosa, ¿no? Ahora es muy diferente. Ahora, en los montajes que hago, me gusta más que los actores, esto es, que la gente pueda sentirse identificada.
Ahora, los procesos creativos han ido cambiando. Por ejemplo, ahora me enfrento ante, de repente, actores en los que prácticamente no necesitan ser dirigidos, ¿no? Es más, el proceso son tan diferentes que ya hay muchos que no necesitan ya la imagen del director. Esto es, ya digo, por ejemplo, veía yo los trabajos de Pina Bausch, por ejemplo, ¿no? En relación a la corporalidad, ¿no? De las personas de 50, 60, 70 años en escena, ¿no? Bailando, en donde hace 20, 30 años, ver a una persona de esa edad era así como casi imposible, ¿no? Lo había. Sin embargo, me parece que los conceptos han ido cambiando precisamente porque las investigaciones han ido más hacia el conocimiento del ser. Ahora los espectáculos, las obras, los procesos de investigación dan como resultado otros conceptos, otras cosas que la gente quiere decir. Y ya la gente no quiere decir las mismas cosas con las mismas palabras. Entonces, hoy me parece que ha ido cambiando muchísimo la metodología y las personas, los actores, las actrices, a lo largo de los años, pues se han ido preparando también mucho más. Entonces, ahora cuando me enfrento con una obra, de la última obra precisamente que tuve la oportunidad de hacer, que además está todavía en el baúl, porque además desafortunadamente pues no nos dieron temporada en ese entonces. Entonces, fue una obra en teatro negro, precisamente escrita por un amigo de aquí de Hidalgo, en el que incluso nos dio oportunidad de entrar en la parte de la dramaturgia, y él se llama Paco Quirós, un gran amigo que quiero mucho, y producidas por otro querido hermano, Enrique Becerra, que también produjo esta obra, y lo hicimos en teatro negro precisamente en relación a esto que tiene que ver con el concepto del teatro para la niñez desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, sí creo que las perspectivas han ido cambiando, qué bueno, y vamos aprendiendo día a día, qué bueno, y que sigamos teniendo esta apertura para seguir aprendiendo, ¿no? Claro. Y bueno, Fer, para concluir esta videocharla que se fue como un suspiro, ¿con qué sueñas? Híjole, mira, hace poquito médica que me decía, es una serie de técnicas de esta médica que utiliza, muy diferentes a la alópata. Me dice, es que tú no eres de este planeta. Y yo cuando me dijo esto, yo de repente me sentí un tanto marciano. Y entonces yo le decía que ahora lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo, estoy trabajando junto con mi hermana Alicia, que es sexóloga. Hemos estado haciendo una serie de investigaciones en relación a la parte del género. Yo me he dedicado a la investigación de las masculinidades ya desde hace muchísimos años, y esto pues me llevó también a interesarme mucho en la parte de la psicología, y eso pues evidentemente la mayor parte de mis congéneres que están metidos en género pues son psicólogos. Entonces yo dije, pues yo soy el único gente de arte, entonces pues me metí a estudiar psicología también, por lo cual además siempre, además les platico, te platico y les platico, termino en diciembre la carrera, y para poder entender esta parte del género de una manera diferente, en donde justamente se mezcló o interviene la psicología en el hecho artístico, entonces desde otra perspectiva. En las conferencias que damos, mi hermana y yo, en las pláticas que damos, la sensibilización que hacemos con los hombres. Pero mi sueño realmente es que podamos encontrar o formar o entrar en la aportación de este granito de arena, así un granitito de arena, para poder empezar a construir un mundo mejor. Esto es, y este mundo mejor no lo vamos a poder construir si no tenemos la voluntad, la motivación, la emoción para poder hacerlo, y sobre todo la pasión para poder
cambiar las cosas. Si no tenemos esta pasión para cambiar las cosas, van a seguir igual y vamos a seguir teniendo los mismos dirigentes mercachifles que han vendido las patrias, que se han encargado de vender y saqueado el país de manera tan terrible, ¿no? Porque además nosotros, los seres humanos, seguimos callados, no hacemos nada, porque así nos educaron además, ¿no? Entonces yo sí sueño que un día podamos despertar, que podamos tener un despertar de nuestra conciencia y podemos cambiar este mundo, este planeta. Yo creo que sí se puede. Y precisamente en la niñez está la clave. Estuve dirigiendo precisamente, coordinando la Casa de las y los Adolescentes, que por cierto renuncié porque la directora de esa institución, una persona exactamente así de este nivel, y la verdad es que precisamente uno de los puntos fundamentales es que sigue habiendo este tipo de personas que son verdaderamente cuadradas. Entonces, yo sí sueño que un día despertemos nuestra conciencia y podamos hacer de este planeta un mundo mejor. Y el arte es una línea, un mecanismo, una herramienta fundamental para que este despertar de la conciencia se haga ya, ahora, aquí y ahora. Claro, sí, y concuerdo mucho contigo y claro, cambiar justo las prácticas y los hábitos, o más que cambiar, empezar a sembrar otro tipo de prácticas, otro tipo de conciencia, otro tipo de pensamiento justo en la niñez y en la adolescencia, que son las generaciones que tendrán que seguir luchando por nosotros para los que continuarán viniendo, ¿no? Y claro, sí, ese espíritu de lucha creo que es fundamental no solo en el ámbito artístico, sino en la parte humana. Somos humanos y creo que necesitamos todos pensar en sociedades en plurales, en sociedades horizontales y no verticales. Así es, que Pero, pensemos en comunidad, que claro, pensemos en comunidad, en un bien común, no en un bien propio, en un bien común. Y creo que en el momento que empecemos a pensar en un bien común, en ese momento vamos a empezar a hacer comunidad. Es la urgencia, es la urgencia. claro. Ay, qué palabra tan bonita. Me encanta la palabra comunidad, pero bueno, Fer, quiero agradecerte otra vez a nombre mío y de Carlos, que somos Teatro Punto de Quiebre, que hayamos tenido este encuentro que fue súper rápido, que en un principio costó trabajo, pero bueno, siempre lo que Ay, cuesta mucho, trabajo. mucho, estoy sudando. Yo también empecé a sudar, pero bueno, cuesta trabajo, pero justo termina resultando en una plática y en un encuentro bastante provechoso, bastante placentero y que sé que los que estuvieron hoy aquí con nosotros acompañándonos también lo disfrutaron. Entonces, yo quiero invitarlos a que, por supuesto, sigan el canal de YouTube Teatro Punto de Quiebre, porque justo ahí estamos creando nosotros ese acervo, ese material de consulta de todas las videocharlas que hemos tenido con los compañeros. Y justo esta videocharla pues también estará pronto en ese canal como material de consulta. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Paola, gracias, Carlos. Y por supuesto, el nuevo trabajo que voy a reestrenar, porque no se va a estrenar, por la pandemia tuvimos que parar, es una obra que se llama Desdémona, producida por Ana Liedo y dirigida por Alberto, mi gran amigo Alberto, que además lo quiero mucho, y bueno, los quiero mucho a Ana y Alberto, Alberto Lara, y vamos a tener ya la grabación en formato de cine, que además esto va a ser muy interesante, porque además ya tenemos el proyecto comprado por Avon, y teníamos una gira por todo el estado y por otros lugares y demás, entonces por la pandemia se tuvo que parar, ¿no? Entonces, pues sí, yo agradezco muchísimo también a ti, Pau, a Carlos, y por supuesto también le mando muchos saludos y muchos besos a una de mis sobrinas que adoro, que se llama Gisela Cortés, que es una actriz investigadora que además, por supuesto, también es una mujer que ha crecido mucho como ente de arte y que como las nuevas generaciones, ¿no? Que de repente uno voltea y dice, ¡ay, ya me volví viejito! Pero bueno, a toda la gente, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias a todos, por supuesto, gracias a todos por sus comentarios, que ya los estaremos leyendo una vez finalizado este video, porque hay muchos saludos para ti, Fer, pero bueno, muchas gracias, sigamos compartiendo estas videocharlas y estos encuentros, y por amor al arte y a la vida y al teatro. Nos Por vemos. el amor al arte. Gracias. Bye. Adiós.